Hola, buenas, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Qué bien, qué bueno que nos encontramos una vez más en McKinney. Ustedes lo saben, aquí nos gusta mucho hablar de lo que es importante con quienes tienen calidades para hablar lo fundamental. Esa es una especie de regla básica de nuestro programa. En esta oportunidad, pues vamos a hablar ¿de qué? Bueno, de algo sumamente importante, quizás el tema más importante de la vida dominicana y del mundo, que es el coronavirus. Y entonces, para buscar respuestas a tantas preguntas sobre el coronavirus, hay que acudir a los que saben. Él es infectólogo y toda una autoridad en el tema. Se llama José Rafael Yunen y va a estar con nosotros después de una pausa. Así que no se vayan muy lejos y regresamos. Continuamos y recibimos al doctor José Rafael Yunen. Muchísimas gracias por aceptar, doctor. Gracias Pablo por tenerme en tu espacio. Para mí uno de los mejores cerebros amueblados de este país. No, doctor, uno agradece mucho cuando un médico de su nivel abandona a esos pacientes, esos 4 o 5 pacientes que usted iba a ver en estas 2 horas que dura esta producción, para venir a conversar. Pero yo creo que también es un acto de mucha solidaridad humana y profesional el poder atreverse, dedicar parte de su tiempo a transmitir estos conocimientos en un momento difícil por esto de la fake news, la época de la posverdad, la ignorancia empoderada. Así que yo sé que usted es una autoridad en esto del COVID y por eso está ahí. Hablemos del coronavirus de la República Dominicana, hablemos de vacuna. ¿Cómo está la situación actual, doctor? Bienvenido. Gracias de nuevo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La infodemia es un problema grandísimo, tan grande como la pandemia que estamos viviendo. La situación, yo entiendo que hay un problema científico y hay un problema conductual científico. Entonces, el problema científico, estamos en una guerra contra una armada invisible y tenemos todos los medicamentos para poder combatir la guerra. Creo que tenemos las camas suficientes, si podemos sortear las camas por pueblo y hacer, vamos a decir, un centro de comando que nos diga dónde están las camas necesarias. Perdón, doctor, pero eso existe, no se está aplicando. Entiendo que existe. Pero el Estado tiene la información, porque eso no se socializa. No le puedo responder por el Estado, pero puedo decir que tal vez el Sistema Nacional de Salud sí lo tiene. Yo sé que lo tiene, porque yo incluso estuve en la inauguración, hice un trabajo especial sobre ese tema, pero lo que me llama la atención es eso. O sea, bueno, mira, en Baní no hay casi camas, en San Cristóbal sí. El hospital tal de Arroyo Hondo está lleno, pero, o sea, ¿por qué no se socializa? Es una buena pregunta para la próxima entrevista al ministro. Y da la coincidencia, Pablo, y no iba a entrar por este ángulo, pero contigo puedo entrar por donde sea. En el 2015 hicimos un estudio de todos los cuidados intensivos en el país y nadie ha dicho, y no me preguntaste esto, pero ¿cuál es el aporte más grande que podemos haber hecho ese grupo de médicos hoy día en la pandemia? Y yo entiendo que fue unir todas las residencias de cuidados intensivos en el 2015. Porque si eso hubiese pasado en el 2013, 2012, donde no había un tono actuarial en la CISARRIL de los cuidados intensivos, el déficit de intensivistas y personas que sepan entubar a un paciente o darle ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, hubiese sido un gran problema. O sea, que te estoy respondiendo parte de la pregunta, sí, por favor. Que estamos en buena situación porque tenemos buenos profesionales, saben lo que están haciendo, tenemos personas que saben entubar, tenemos los medicamentos, tenemos, entre comillas, la prevención, pero tenemos un problema conductual de aceptación como ciudadanía, que sabemos que esto no está, esto no ha terminado y que si vemos la noticia de otros países, sabemos lo que pasa cuando tú haces una campaña masiva de vacunación. Israel tuvo un brote, Chile tuvo un brote,
pero en Israel lo que hicieron fue confinar más fuerte tanto las fronteras como el día a día. O sea que... Ok. El desempeño de las autoridades, porque es un enemigo fuerte, desconocido, mutante. Aquí hemos avanzado a partir de lo que me acaba de explicar. ¿Cómo valora el desempeño del pasado y del presente gobierno, de las autoridades pasadas en este tema? De verdad, yo creo que comparativamente. Desde fuera y desde dentro, lo cual participé en el primer grupo de la comisión y soy muy cercano al gabinete actual, tengo amigos muy cercanos, tanto como colegas y profesionales. Creo que ha sido excepcional el desempeño, no bueno, no, excepcional, porque ha habido lo que es la continuidad de cuidado. O sea, lo que se hizo, aunque con diferencias, se ha transmitido de un grupo a otro. Casi siempre el peligro mayor del día de un médico es lo que le llaman la entrega, en inglés el handover. En esa hora, si tú eres un cardiólogo y yo soy un nefrólogo, tú le vas a poner más atención al corazón y yo al riñón. Entonces ahí se pierde esa continuidad. Y yo creo que con una comisión y un gabinete ha seguido una continuidad. Sí, hay un asunto que se está presentando, tiene que ver con el ciudadano, tiene que ver con los gobiernos. El gobierno quiere salir bien, como está saliendo, pero no quiere que la economía se le caiga, aquello de que no quiero que nadie se muera, pero mi funeraria debe seguir viviendo. ¿Cómo buscar el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio de medidas restrictivas, pero al mismo tiempo protección de la economía, de generación de empleos? Porque tiene que haber tampoco una radicalización absoluta. El equilibrio, doctor. ¿Dónde está? Mira, hay una línea muy fina entre lo ético y lo metalúrgico aquí. Entonces, ahí eso es lo que de verdad me impresiona, porque si me pongo el sombrero de empresario, de presidente del Grupo Yunen, pues entonces entiendo que la economía tiene que seguir. Pero si me pongo el natural, la bata blanca, que es la que yo de verdad llevo, una vida vale igual que 1 millón de vidas. Entonces, cómo mantener eso sostenible en el tiempo es un intercambio de ambas cosas. Yo creo que se puede hacer si nosotros aquí organizamos y nos ayudamos uno al otro y basamos la medicina en evidencia, experiencia y no en ego. Bueno. Oye, eso da un programa, doctor. El ego, cómo tiene que ver con todo. Pero entremos a las vacunas. Aquí estamos poniendo sobre todo la Sinovac. Hablemos de las diferentes vacunas. ¿Qué le parece la Sinovac? ¿Fue acertada la decisión de comenzar con Sinovac? Por favor, por favor. Voy a comenzar al revés. No teníamos opción. No que fue acertado o no, sí. Aunque yo soy muy pro Sinovac y no tengo que decirlo más claro de ahí. Pero ¿por qué me va a explicar por qué? Yo le voy a explicar ¿Sí? por qué, claro que sí. Primero, Sinovac, como le llaman todos, es la empresa, no es la vacuna. Atención. La vacuna es CoronaVac. Entonces, muchas personas que asisten se devuelven porque dicen que esta es la vacuna que ellos no quieren, pero es la misma, es CoronaVac. CoronaVac ya estaba comercializada como CoronaVac desde verano del año pasado. O sea que sus componentes eran claros y específicos, mientras otras vacunas tenían nombres, BT, Biotech, el otro AZ1222. O sea, ya tú tenías un producto terminado. Sinovac es una empresa que tiene más de 20 años. Es una de las más altas, o número 1, número 2, en hepatitis A, hepatitis B. Streptococcus pneumonia 23, Streptococcus 13, Coxsackie virus. Fue la que hizo H1N1 en el 2009 y que todavía se usa. Entre otras, me están quedando algunas, pero entre otras, varicela y demás. Y la metodología de la empresa Sinovac, quien hace CoronaVac, es una metodología inactivada. Es como que ponen el virus en un tipo de medio de ambiente en lo cual lo inactivan, es muerto. Es lo típico que te pones para la vacuna estacional de la influenza, que también la hacen ellos. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la respuesta para un coronavirus, acuérdate que si la estacional
va entre 20, 30, 40, hasta 60% de eficacia como tope, no espere que una inactivada tenga un 95%, porque esa es la metodología. Okay. Pero ¿por qué yo soy pro Sinovac? Pues las vacunas van en fase. Hemos cuestionado. Pues no todas las vacunas son iguales, hay diferencias en la manera en la composición, en la manera de actuar, doctor. Correcto. Hay 4 tipos de vacunas ahora. Okay. Está la inactivada, que para el público común le puedo llamar muerta, pero no es así, pero inactivada. No está la atenuada, que es la cuasi viva, que es como yo siempre he dicho, agarrar una culebra. Y yo nunca he criticado ninguna, pero agarrar una culebra con una soga, ¿entiendes? Porque tú no sabes cuándo se activa esa. Esas son Johnson & Johnson, okay, y AstraZeneca. La inactivada es Sinovac, Coronavac, y Sinopharm, que la tenemos las dos en el país. Okay. Y después tenemos un método nuevo de mensajero de RNA, que es la Pfizer Biotech y la Moderna, que esa plataforma se hizo no solo para vacunas, sino para poder tratar muchas enfermedades, incluyendo las malignidades, el cáncer que o sea, que en esas dos últimas Pfizer, por ahí hay una innovación, que eso no se hacía antes, pero la vacuna Sinovac, el de Sinovac, es la misma vacuna aplicada al coronavirus, el mismo procedimiento, de eso es. Correcto, es una metodología tradicional. Porque hay un temor por ahí, doctor, usted sabe, que la gente dice, oh, y eso ha sido debidamente probado, más de uno dice. No, Pablo, si yo te combino la próxima, el refuerzo con la estacional de influenza, en vez de decirte que, diga, los que no saben de vacuna, el estacional viene trivalente, tetravalente, quintavalente, como se llama eso, hexavalente. Te pongo Coronavac e influenza. ¿Qué pasaría cuando tú te estás poniendo la estacional? Es así de simple. La de mensajero RNA, igual que la atenuada, que hablamos, las atenuadas que son AstraZeneca y Johnson & Johnson, son metodologías nuevas ambas. Solamente se había usado la atenuada una vez anteriormente. Y nos falta algo que nadie está hablando, que son los péptidos, que vienen por ahí, que están hechos masivamente. Nadie ha hablado de eso. Vaccinity es la marca más conocida, que le cambiaron el nombre de COVAX con 2X, porque se parecía al fondo rotatorio. Pero deténgase ahí, animal feroz, como decía un amigo mío. Sí. Los péptidos, no continúe sin explicarme qué es de los péptidos, me quedé en la última. Los péptidos. Los péptidos se conocen para rejuvenecer. Okay. Exacto. Es la medicina alternativa, es un biosintético, ¿verdad? Y básicamente se usa para... hay muchos péptidos y es la medicina, vamos a decir, del futuro. Se está hablando de péptidos para diabetes, péptidos para Alzheimer, y son moléculas que tienen similitud con moléculas del cuerpo para crear una actividad. Lo que sí, para dejar como un resumen de los péptidos, tiene la potencia de la mRNA que todo el mundo busca, y la nobleza de la inactivada. Entonces, hay que ver qué puede pasar ahí si esto queda por un tiempo. Ahora, reduce la vacuna Sinovac, controla, reduce efectos, elimina la posibilidad de ser contaminado, porque ahí entramos a la etapa de mucha gente que dice, pero yo fui vacunado y tengo el coronavirus. Incluso alguna gente habla de dos que se han puesto las dos vacunas y le ha dado el coronavirus. ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mira, a mí me encantaría, yo no sé si yo hubiese podido en la inactivada entregarte, digo, estoy siendo un soñador, la tarjeta después de la segunda, no después de la primera. Porque una inactivada que cuenta con anticuerpos, inmunogenicidad de un 16% en una primera dosis. O sea, 16. O sea, te cubre la primera, lo que te está cubriendo es el 16%. Atención, país. Correcto. O sea, tener una dosis y no tener nada es casi lo mismo. ¿Ok? Hay data del estudio de Chile que sí, que una dosis protege,
pero data original, que vamos a entrar en ese tema, Sí. en República Dominicana es lo que tenemos que tener y lo que se va a hacer. Sí, sí. Pero la diferencia, Pablo, entre vacunación y vacunación parcial es inmensa. Que te hayan puesto una dosis, tú no estás protegido. Si el de virus de papiloma son 3 dosis, es por algo. Si la hepatitis B son 3 dosis, es por algo. Okay. O sea, tú no estás protegido parcialmente cuando te ponen una dosis o 2 dosis en las que son de 3, hasta que tú no culmines la vacunación. Doctor, lo de la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, ¿cómo se logra eso? ¿Dónde está el mundo? En el caso de la República Dominicana, ¿podríamos lograr la inmunidad de rebaño a pesar de que hay un porcentaje importante, uno no lo maneja del todo, pero importante, negado a vacunarse? La posibilidad de lograr, Mira, el tiempo. Tenemos que ver el vaso medio lleno, no medio vacío, en el mundo. Muchos cuestionan si la inmunidad de rebaño se va a poder completar. Yo siempre he tratado de ver las cosas positivas. Creo que alguien de tu equipo, antes de comenzar, hablamos de los 136 días que le falta a República Dominicana, sí, para tener más de un 60, un 70% de la población vacunada, si vamos al paso que íbamos. ¿Okay? Entonces, ahí hay una inmunidad colectiva, que es la inmunidad de rebaño, que eso es lo que queremos que pase. Sí, claro está, si las variantes no dejan y si lo hacemos en un tiempo medido. Por eso es que cuando me hablaste de acertar, teníamos que traer una vacuna y el tiempo al mercado era tan importante como la potencia. Exacto. No era solamente la potencia que está buscando, que hoy día todavía estuviésemos esperando, pero es entrarle duro de frente y rápido. Ahora, sin inmunidad de rebaño es imposible pensar en el control de la pandemia. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué falta por hacer con ese porcentaje de la población que está negado a vacunarse? Porque ya esto se convierte en un problema de salud pública sobre otro problema viejo de salud pública, que es el coronavirus en sí. ¿Qué se puede hacer? Porque no hay forma, no hay manera. Yo creo que hablamos de la evidencia, de la experiencia y el ego, y nos falta una E, y es la educación. Nosotros tenemos que educar al pueblo, entender cuál es la importancia, porque esto es una enfermedad sola, pero acompañada. Entonces, tenemos que entender que es 40 veces más común la posibilidad de muerte por COVID que por una reacción de cualquiera de las vacunas, incluyendo las que, entre comillas, dan más efectos secundarios. Eso me gustaría que usted lo repitiera despacio, doctor. Es 40 veces más común, hay 40 veces más el chance de morir por el COVID, sí, que por un efecto adverso de cualquiera de las vacunas. Y entonces, ¿es que hay una guerra entre la comunidad científica o hay algún tipo de unificación de criterios científicos en torno a esa afirmación? Mira, lo que pasa es que, como te hablé, que la primera es evidencia, y por la evidencia han muerto aproximadamente 600,000 norteamericanos en Estados Unidos esperando la evidencia. En pandemia, yo hubiese volteado las 3E. Entro en que la experiencia tiene que ser hasta más importante que la evidencia, porque no podemos esperar solamente estudios pares, de revisión en pares, para poder tomar acción, ¿okay? Sin, obviamente, causarle un daño al paciente. Y con tantos pacientes vistos este año, y saber que darle adelante, y como yo digo jocosamente, si huele a pizza y sabe a pizza, es pizza. Dele. Doctor, hay un tema que me llama poderosamente la atención, porque estamos pasando de la ciencia a la política. Y ese es el asunto de los orígenes
del coronavirus y hay un cocorícamo especial porque el presidente Biden acaba de ordenar a la CIA hacer una investigación y presentarle un informe de 90 días sobre los orígenes. Entonces yo como que ese informe como me da cosa de que haya un cocorícamo político. ¿Tiene sentido esa investigación? ¿No es del todo política? ¿Podría haber un interés científico, doctor? Mira, yo creo que la respuesta más sincera mía es decirte que no sé. Que eso es difícil para un médico, pero decirte no sé de qué viene. Pero otros lo llaman pataleo, otros lo llaman indagar de la cuenta y otros creen que es la paz de esta guerra. Pero entre tantas hipótesis que existen, lo del murciélago, lo del laboratorio, lo de parte de un plan mundial, a partir de sus investigaciones y de su conocimiento, ¿por dónde más o menos va la cosa? ¿De dónde vino este asunto? Si me he visto de científico y biólogo, fisiología, maestría en fisiología y biofísica, y la parte más fuerte, que es ser clínico, tanto en la parte de infectología como cuidado intensivo, a mí se me hace difícil pensar que este virus es salvaje, que nadie trató de modificarlo. Se me hace difícil pensar. Yo no estoy hablando no por mi equipo ni por las instituciones que represento, sino mi opinión personal. Porque pues es que tiene demasiadas presentaciones para mi experiencia en viendo pacientes entubados y críticos pulmonares. Eso de un proceso viral, luego dolor de garganta, luego tos, luego coágulos. O sea, hay un desencadenamiento de procesos que no lo había visto antes. Puede ser que sea yo fantaseando, o sea, pero el punto es que se me hace difícil ver cómo esto no se propagó tan rápido en tantos sitios. E interesante, se encontró, Pablo, en el norte de Italia, en una comunidad china, se encontró anticuerpos de SARS-CoV-2 en sangre, en bancos de sangre del verano antes de la pandemia, de iniciar. O sea que se encontró, o sea que aparentemente estaba circulando desde antes. La pena es que esto lo haya propuesto, esta investigación la haya propuesto el presidente estadounidense, porque ya eso le quita un poco, entra el bendito elemento político y estas cosas, lo ideal sería dejarla en el plano científico de las hipótesis y de las demostraciones, ¿no? Pero creo que es importante, porque estoy de acuerdo con ustedes que aquí hay un asunto como si a alguien se le hubiese salido de las manos en un laboratorio trabajando en algo de eso. Y las mutaciones, doctor, las mutaciones, porque íbamos en India iban bien, y de un día al otro, digo, una cepa, una cosa, y entonces eso crea un temor especial a los demás. Seguimos en opinión personal, ¿verdad? Por eso está usted ahí, que hable lo que sabe. No, porque hay consenso, yo te puedo hablar del consenso, pero de la opinión personal. Las mutaciones en coronavirus, por lo menos en influenza, hacen lo que le llaman un salto genético, una movida genética, y es típico en lo que es estacional. En este es más lento, y las variantes van a seguir surgiendo siempre y cuando no podamos meter o vacunar todo lo que es salvaje primero. O sea, que es más fácil, no es lo mismo ponerle un vaso de agua a duquesas que tú ponerle todo el agua y arreglar la plataforma. Entonces, por eso es que tú tratar de vacunar en pura pandemia y pico es más difícil que hacerlo preventivamente en confinamiento. Sobre India, Pablo. India comenzó muy bien. Sí. Pero India tenía algo interesante. Y eso ya es una opinión personal mía. Recuerda, había programas de hidroxicloroquina por 12 semanas de India. Exacto.
Y entonces no creemos siempre, nosotros los médicos, los valores malos, o lo que creemos es malo, lo repetimos, y lo bueno no lo creemos. Entonces, lo que yo te quiero decir con eso, nadie ha podido indagar por qué pararon el programa de hidroxicloroquina después de que se politizó. Ese es el punto. Claro. Y creo que tanto de lo que mencionaste de los Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, que entiendo es la persona que tenía que llevar, en mi parecer, el mando. También veo que hay que buscar un culpable de todo, sea local o global. O sea, si es global, pues vamos a buscar quién encontró, quién hizo esto para que sean un culpable y las personas puedan seguir. Pero, oye, puede ser que no haya un culpable. O sea, y lo que tenemos que no caerle atrás al diagnóstico del paciente, sino mejorarlo. Bueno, lo que pasa es que por eso le quité la pregunta, porque ya eso es un asunto para traer a Iván Gatón, que es el geopolítico de cabecera de este programa, porque ya son palabras mayores de geopolítica. Pero hay un asunto de credibilidad. O sea, en la medida en que es el presidente de uno de los dos imperios que dominantes, pues ya aquí se ve, aunque no sea así, la intención de buscar ese culpable, porque ha caído el comunismo, nos fuimos al terrorismo, después al narcotráfico, después al terrorismo, y ahora estamos en coronavirus. Pero hablamos de las cepas, hablamos de las mutaciones. Nosotros tenemos un asunto, los dominicanos, y son nuestros vecinos, un país de un nivel de pobreza, bueno, lamentable, el más pobre del hemisferio, pero además un país de una debilidad famélico en términos de debilidad institucional. O sea, incluso más de uno se cuestiona si eso es un Estado, pero son nuestros hermanos, nuestros vecinos, y somos lo más cercano, que ellos, la cosa más cerca que ellos tienen para salir de sus problemas somos nosotros, y nuestra economía los necesita. ¿Cómo usted ve la situación de un país tan pobre, con un sistema sanitario tan débil, si es que existe, y esto de las mutaciones y el peligro de que pueda presentarse algo? ¿Es descartable? ¿Me estoy yendo muy lejos? No, te estás yendo al punto más importante que debemos enfrentar aquí. Tienes un problema de registro del país hermano, tienes un problema de que las variantes solo surgen cuando hay un grupo no vacunado y otros sí, o sea, donde más surgen, y tienes un problema de solidaridad que nosotros le hemos presionado a otros países, pero que tenemos que nosotros hacer nuestra parte ahora. Okay. Entonces, si tenemos que no solamente terminar de vacunarnos todos, sino ver cómo podemos ayudar al país hermano, que por buenas o por malas va a seguir entrando no vacunado si no tienen vacunas, y va a causar que variantes puedan circular por los ya vacunados dominicanos que optaron por vacunarse. ¿Y hacia dónde conduce esta situación? Hacia un reto político, un reto humano y un reto de conciencia de que llegó el momento de en un punto, vernos como una isla, y no, porque es lo que estoy hablando del corazón, o sea que creo que el bien para todos, el bien común, 24 millones de personas, no es mucho, no, eso era poco para Wuhan solo. Tenemos que hacer algo multidisciplinario, con conciencia, solidaridad y enfoque. Porque si algo ha venido a demostrar esta pandemia es la necesidad de unirnos, el sentido de que esto es colectivo, de que estamos en el mismo barco, como dijo Martin Luther King, que decía que bueno, aquí llegamos unos en yola y otros en yate, pero todos estamos en el mismo barco. Entonces eso es importante. El coronavirus ha tenido eso de bueno,
que le ha dicho al mundo, no, espérate, no diga que yo soy un país rico, que vivo en un barrio rico, a mí yo resuelvo mi problema. No, esto es de todos, los demás de los demás, doctor. Sí, así es. Yo creo que si tenemos fronteras abiertas para el turismo y con requisitos de PCR o otra prueba para el coronavirus, el mercado binacional, que mueve más de 5,000 personas al día, tenemos que tener requisitos de algún tipo también. No, yo desconozco, yo no estoy en crítica, simplemente quiero que la seguridad sea completa y que sea coherente. Bueno, doctor, mire ahí que yo le voy a colocar ahora estas imágenes. Esto que usted está viendo ahora es un momento en que en la frontera, en que se abre la puerta. Eso que usted está viendo ahí. Entonces, lo dejo ahí solamente de tarea para las autoridades, como lo que muy acertadamente usted ha dicho, como un desafío, como un reto, como un desafío. Doctor, hablamos de mutaciones, hablamos de lo que se quieren vacunar y que no, el efecto no de las vacunas. Qué extraño esto de la Cámara de Diputados, porque habían llamado a vacunar, fueron los primeritos, supuestamente un porcentaje alto estaba vacunado, y de repente 60 empleados, 15 legisladores, esto es hasta el jueves. ¿Qué puede explicar eso? ¿O eso es un indicador de la gravedad de lo que estamos viviendo? Yo creo que el indicador más importante ahí es de la relajación de medidas. Porque hay un estudio clave hecho en el Bronx, en la institución donde yo trabajo, en Montefiore Medical Center, que fue el corazón de la pandemia del estado de Nueva York, que enseñó que los médicos que estaban protegidos, con mascarilla bien y guantes bien, Sí. tenían menos anticuerpos que la población del Bronx. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que no es solamente que si se vacunaron o no. Sí. Es si se están cumpliendo las medidas de seguridad dentro de esa área. Eso es lo primero. Y debe haber también otro factor, que siempre hay que buscar un culpable, de alguien que sea un reproductor del virus, o que no está usando su mascarilla a tiempo, o etcétera, o por otra vía. Y luego se visualiza. Es fácil, nosotros nada más tenemos que estudiar quiénes se han vacunado, quién tenía una vacuna, quién no tenía otra vacuna, quién no se quiso poner la vacuna, y cuándo comenzaron los síntomas, y ese nudo epidemiológico se puede encontrar. Pero vuelvo al inicio, porque esto nos lleva a lo del toque de queda, las restricciones y el equilibrio. Insisto en la pregunta porque se comprende la necesidad de que sobreviva la economía. Pero ¿dónde estaría el equilibrio? Por ejemplo, ahora que se sabe que el 71% y subiendo de los casos están en 3 provincias perfectamente delimitadas, y que el 80 y tanto, casi el 90, está en 5 o 6 provincias. ¿Cómo evalúa el doctor, que conoce también lo que está ocurriendo en términos científicos, médicos, estamos en medicina, las decisiones según la gravedad y lo duras o blanditas que son las restricciones a la circulación? ¿Dónde está, insisto en lo del equilibrio? ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué no se está haciendo que se puede hacer? Mira, el arco epidemiológico, como están interviniendo en el gabinete, creo que es lo correcto. Yo vi las dos formas de intervenirlo. Vi la forma amplia y vi la forma localizada. ¿Okay? Creo que ahí van a sacar un 60-70% del problema. O sea que estoy sumamente de acuerdo de cómo se está interviniendo. Ahora bien, esto no es un país que tú tienes que tomar un vuelo de 7 horas para llegar a la otra frontera o a la otra esquina. Tú tomas un carro y te vas. O sea que la circulación, la transportabilidad, lo hace difícil para que esos contagiados, con o sin variantes, vayan a otro sitio. Y por igual, por eso nos hace difícil a nosotros hacer estudios controlados, randomizados, para saber si la vacuna es tan eficaz aquí como lo es en otros países. Porque es difícil tú decirle a una persona que tú estás vacunando aquí gratuitamente y que tú prefieres no darle vacuna para ver
si ese 50% se contagia o no. Esa persona se va a mover al otro sitio para vacunarse. ¿Y hacia dónde conduce todo esto que estamos viviendo? En definitiva, el mundo que viene, el coronavirus, sea en 5, en 8, en 10, en un año, va a ser controlado, con Dios y la Virgencita de la Altagracia, por supuesto, delante. Pero a mí me gustaría que desde el punto de vista científico usted me explicara cómo usted visualiza el mundo post-COVID en términos científicos, en términos de la salud. ¿Qué va a cambiar en la salud del mundo este asunto de que hayamos sufrido el coronavirus? Yo entiendo que en 4 pilares. Sí. El primer pilar es salud propia. Y me tengo que aplicar ese yo también con bajar de peso y comer saludable y demás, porque se ha visto que la obesidad en sí es un factor de riesgo en muchas cosas, pero cuando lo vemos así agudamente es algo importante. Esa es la parte personal. Creo que la transformación digital que tuvo la salud está aquí a quedarse y es algo que nos va a ayudar muchísimo, tanto en el respeto al paciente, en el tiempo de demora de tu ver un caso. Y venga un poco a compartir sus conocimientos y a orientarnos, que eso se agradece especialmente. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo, y le exhorto a la juventud que de verdad que piensen por el prójimo, que se vacunen, que esto es algo que ya conocemos y por lo menos háganlo por nosotros, si no quieren por ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches.